Muy buenas tardes. Pues celebro que estemos juntos para compartir su espacio duro y a la cabeza. Y bueno, para que hagamos algunos comentarios, muchos de ellos nada agradables y sí muy preocupantes. Porque mire usted que las defensas que ha hecho en las últimas horas el señor presidente, don Andrés Manuel, pues hablan de la necesidad que tiene de autodefenderse. La defensa que él considera y el apoyo y el respaldo dado a Doctor Muerte, a Hugo López-Gatell, es una forma de defenderse a sí mismo, porque en el caso de avanzar, de llegar a las Cortes Internacionales como se espera, los señalamientos sobre la irresponsabilidad de López-Gatell en la prevención de la pandemia, de todo lo que esto conllevaba. Bueno, pues no olvidemos que prácticamente el presidente, con el apoyo público que le ha dado, bueno, pues corre el mismo riesgo de López-Gatell. Ahora bien, en el terreno humano, yo le preguntaría a usted, a muchos inclusive la gente que nos rodea, ¿cuál sería su reacción cuando pues se alarmó por la presencia del coronavirus en su familia, cuando supo de este padecimiento para encontrar, este viacrucis para encontrar oxígeno, cuando tuvo la nada grata experiencia de ver morir a su familiar a las puertas de un hospital, o de entregarlo ahí y después que pasaran días y días y días sin tener más que un escueto reporte y posteriormente la entrega de una urna de la que ni siquiera tampoco estaba seguro de recibir los restos de su gente? Y que le digan que quien no tuvo la contingencia de checar, de ver, de informarse, de prevenir a la sociedad de todo, va a contar con el apoyo político, moral, jurídico, con abogados para defenderlo de las acusaciones que han hecho por ahora dos familias, pero al parecer se están juntando muchas más, ¿verdad? Para poder protegerlo. ¿Qué sentiría? ¿Qué se siente? Mire, me parece que el señor López-Gatell desde el inicio debió haber exigido el uso de cubrebocas, debió haber hablado con toda la población para decirles, advertirnos de la mortalidad y de toda la secuencia que habría que caminar si no tomábamos las precauciones correspondientes. Creo que debió haber previsto la llegada de medicamentos, que debió haber previsto también que se regalaran inclusive los cubrebocas los más delgados, que debió haber tomado cartas en el asunto para prevenir que los médicos, las enfermeras, quienes se estaban dedicando al tratamiento contra el COVID, tuvieran todos los elementos de protección necesarios y suficientes. Debió prever que no había el número de neumólogos para poder atender a tantos y tantos como infectados como fueran surgiendo, porque esto tenía que ser antes de que la situación llegara a los límites, mucho antes. Por eso es prevención, no enfrentamiento, ni solución, ni posterior, ni después, no, es prevención. Debió haber también revisado los hospitales, calcular el número de camas que podrían llegar a necesitarse. No importa, que dice, como se dice coloquialmente, no importa que sobre, lo que importa es que no falte, ¿verdad? Y aquí no hubo prevención de nada. No fue capaz de dirigirse en un lenguaje, bueno, pues como el que le gusta mucho a los fans del señor López Obrador, así, muy claro, muy directo, y decir, oiga, pues esto que le atribuyen a Dios de ayúdate que yo te ayudaré, úselo para vacunarse. No.
explicaciones iban y venían de que si ya se recibieron tantas vacunas, de que si hay dinero, de que si tal y tal. Nada, nada. Entonces, bueno, ¿qué defensa puede tener? Pero no puede tener ninguna defensa porque tampoco la tiene el presidente. Porque el presidente se negó a usar cubrebocas. Porque el presidente ya tuvo en 2 ocasiones COVID. Y ni así usa el cubrebocas. Por lo menos, hombre, ahí puesto y que se lo baje aquí al cogote, que ya ve que ya lo tiene como de guajolotito. Bueno, pues que se lo baje aquí y después que lo suba. Aunque llegando a su casa se lo quite, pues llegando a la casa casi todos nos lo quitamos. Pero algo que le diga, que le dé un ejemplo a los ciudadanos a seguir. Pues el señor, nada. Muy bien, viene otra defensa, la de Bonilla. Y bueno, cuando se inicia una investigación, lo primero que dicen quienes hacen los seguimientos es que se busca el objetivo, qué se pretendía o qué buscaban al asesinar a una persona. Y ya de ahí empieza a partir su investigación, cuál pudo haber sido el motivo del crimen. Por eso en muchas cuestiones en las que asesinan a las señoras, pues el primer sospechoso es el marido, ¿no? Y les preguntan, ¿tenían ustedes dificultades? ¿Estaban enojados? ¿Usted engañaba a la señora? En fin, porque bueno, pues el más cercano. Eso no lo hace culpable. Se inician las investigaciones. En el caso de la periodista Maldonado, de allá de Baja California, bueno, pues estaba el antecedente no solamente de haberle ganado a Bonilla la indemnización por el despido, sino que el asunto había llegado a mayores. Él no pagó, hubo una disposición por esta rebeldía en la cual pues a la periodista se le permitía entrar a esa empresa, hacer revisiones, etcétera. Y bueno, ¿qué ocultaba Bonilla ahí que prefirió bajar la cortina, cerrar y matar a la periodista? O bueno, vaya usted a saber, perdón, creo que fui demasiado fuerte en este comentario. Pero dio un crédito de 3-4 mil millones de pesos antes de retirarse de la gubernatura. Y bueno, allá en Baja California se preguntan en qué los usó o qué hizo con ellos. Bueno, pues él tenía una empresa y tiene otras en donde se pueden hacer muchos negocios. Pues todo eso hay que investigarlo antes, mucho antes de decir que no hay que hacer politiquería, que tal y tal. No, pues que el Poder Judicial cumpla con su responsabilidad de investigar a fondo. Que no se sepa que el señor presidente gira instrucciones para la protección de López-Gatell. Claro, como se dijo que ya le había dicho a Gertz Manero que le diera carpetazo al asunto, pues ahora salió con poner a la disposición a todo un cuerpo de abogados para que lo defienda. Vamos a ver cuál va a ser su disposición con Bonilla, ¿no? Porque ya ve que sigue su ofrecimiento de chamba. Y si hablamos de chamba, bueno, pues también sigue su defensa para el historiador, este señor de apellido Salmerón, que bueno, habrá que ver que es un buen historiador comparado con quién o consultado por quién, ¿verdad? Porque pues las alumnas del ITAM presentaron su denuncia, la presentaron y dicen, pues ¿cómo está eso de que no hay denuncias, que tal y tal? Sí, cómo no, pues si nosotros las presentamos todas y ahí están. Entonces, no hay nada de esto de que no hubo denuncias y que hay que esperarse a que se denuncie y que no sabe de la carta que envió la Oficina de Relaciones Exteriores de Panamá. Y bueno, se sigue sin conocer cuál es el contenido de esta misiva y se sospecha que bien pudiera ser
Bien pudiera ser que están previendo que les manden al señor Salmerón y de antemano dicen mejor no lo manden porque va a ser muy penoso. Como penoso es que se estén haciendo cabildeos y labor de convencimiento para que los españoles acepten a Quirino Ordaz. Y creo que sí, si cree el señor presidente que, bueno, pues que no se sabe lo que está sucediendo en el país, me parece que se equivoca. Como se equivoca cuando afirma que les va a pagar a las constructoras hasta que terminen la parte de obra que corresponde en el Tren Maya. ¿Y por qué se equivoca? Porque le comentaba yo ayer, hay estimaciones, pagos que deben hacerse cada semana, pues para cubrir la nómina inclusive de los trabajadores. Porque no hay constructoras que le financien a usted la obra, ¿eh? Entonces, esto también nos habla, pues, ¿de qué? ¿De qué? De la ignorancia. Y es que las cargas de ignorancia son muy grandes y hacen muchísimo más daño que, pues, el uso de los recursos públicos para enriquecerse. En medio de este panorama, era claro que Lozoya tendría que permanecer en la cárcel, porque va a seguir sumando ridículos el inquilino de Palacio. Me parece que no, me parece que ya no hay momento para que, ni lugar, para que puedan seguirse cometiendo errores tan graves como, pues, todos los que hemos visto, de los que hemos sido testigos. Hay renglones indiscutiblemente que le han salido bien. Es de aplaudirse que tenga esta empatía con los adultos mayores, porque él es un adulto mayor. Entonces, me parece que esta empatía es sana, ayuda, pero no lo suficiente, no lo suficiente. Y no porque les tenga que dar más dinero, sino porque, mire usted, los adultos estaban trabajando, por ejemplo, en las tiendas comerciales, pues arreglando, ayudando pues a que uno empaquetara sus compras. Y con mucho gusto se les daba dinero. Creo que la suma de este dinero triplica la ayuda que le da López Obrador. Que dicen que, bueno, pues por no hacer nada, dicen, no, pues yo prefiero hacer, porque además me mantengo vivo, soy útil, me siento digno, me gano mi pan. De estas cosas entenderá el señor López Obrador. Sí entenderá, porque fíjese que pretendiendo apoyar a los jóvenes estudiantes, lo que ha hecho es generar otro grupo, pero peor que el de los ninis, porque estos jóvenes estudiaban, tenían pues cierta, eran corteses con sus padres, buscaban la manera de sobresalir y de repente les cae un dinerito que es superior al que saben que está ganando un amigo de su hermano mayor y que terminó la carrera y que resulta que gana 8,000 pesos y a él le están dando 10,000. ¿Yo para qué estudio? Y entonces, como ya tienen una lana propia, bueno, pues ya le gritan al papá, a la mamá. Entonces, todo esto que se pretendió y que surgió con buenas intenciones, pues ha causado daño. Ha causado mucho daño que el señor presidente no voltee a ver los litorales de este país, que no se entere de cómo está la situación de la pesca, que no voltee a ver a los grupos de pescadores, como tampoco está apoyando al campo, como tampoco voltea a ver a los campesinos, como tampoco le interesa la tecnificación del agro. Bueno, ni siquiera que ya estén en pugna cuál oro es más caro, si el oro verde relacionado con el aguacate o el oro verde relacionado con el limón. Y así nos vamos renglón por renglón. Ya ve usted que, por ejemplo, el Excelsior, hoy su cabeza principal, dice que se formará un grupo especial para indagar el crimen contra periodista. Mire usted, se supone
que no habría necesidad de eso y con la experiencia suficiente, ¿verdad? Eso es lo que se necesita. Grupos especiales para qué, como las comisiones que han formado tantas, la comisión para analizar el crimen de Colosio, la que se formó para el crimen del cardenal Posadas, la hecha también para Ruiz Massieu. ¿Y qué? ¿Y qué? Así podríamos irnos con muchas de estas, ¿no? Dice que se esfuman las vacunas tejanas, dicen en Milenio, el 1+1 trae que Lozoya se quede en el reclusorio norte, pues ya le dije a usted por qué. Viene pues el anuncio fatal en el Financiero de que pronto subirá la Fed las tasas en Estados Unidos, según lo afirma Powell, y ya se habla de que en México se van a elevar las tasas de interés antes que las eleven en los Estados Unidos. Así que, por favor, tome usted sus precauciones. Si tiene algunos créditos y puede adelantar pagos o liquidarlos, inclusive, hágalo para evitar que suban las tasas de intereses. Y como ya ve usted que está vigente esta aprobación que hizo la señora Florero, doña Olga Sánchez Cordero, de cobrarnos intereses sobre intereses, bueno, pues más vale que vayamos tomando nuestras propias medidas, porque debemos acostumbrarnos también. Dicen que a veces estas cosas hay que verlas por el lado positivo. Estamos aprendiendo a autodefendernos en todos los órdenes. Entonces, en el renglón salud, bueno, pues a cuidarnos, a ver que esto, ¿no? Porque ya sabemos que el gobierno no funciona. Y ahora en estas cuestiones de orden económico, bueno, pues también ya tendremos que irnos acostumbrando a ver la manera de acelerar, de no tener créditos, de buscar cómo hacerle para no salir tan perjudicados. El Universal dice que el año pasado fue negro para las mujeres por el alza en delitos. Pero ya ve usted que la chaparrita Rosa Isela dice que no, que todo va en descenso, que ya bajaron las violaciones, que ya bajó el número de feminicidios, que vamos a todísimo dar, ¿eh? En el Reforma dice que priorizan energía de plantas caras. Y bueno, ahí volvemos con la importación de petróleo, porque en todo este reacomodo económico, ¿verdad?, que habrá de ocupar al mundo entero para buscar la recuperación, etcétera, etcétera, México está en un grave peligro. El precio del petróleo se ha elevado. Hay, en efecto, un precio 60-70% superior al calculado, lo cual le da al Estado mayores ingresos, sí, pero lo hace comprar gasolinas más caras. Y seguimos bajo el mismo esquema de importar gasolinas, y más del 50% de gasolinas importadas de lo que se consume aquí en el país. Entonces, pues, ¿de qué sirve que tengamos un alza en el petróleo si no se va a traducir en ingresos que puedan de alguna manera fortalecer la hacienda pública? Sí, pues a la hora de transformarlos en importaciones, y se cree que el renglón de exportaciones podría mantener un equilibrio, pero no, porque son pocos los exportadores y los importadores somos la mayoría. No podemos evitarlo, pues ni podemos hacer tampoco nada. Fíjese usted que dice La Jornada que blindaron contratos para tapar compra de gas pactada por Peña. Muy malo. Pero pues también están blindadas las obras. ¿Eso no es malo? Tampoco sabemos cuánto finalmente va a costar ni el aeropuerto, ni la refinería, ni nada de nada. Y pues le digo a usted que hay noticias como las que nos da La Razón, el periódico La Razón, en donde señala que alumnos retroceden el equivalente a 3 grados y desaprenden por no estar en las aulas. Vamos
casi apuntándole a 2 generaciones que van a tener graves problemas en su preparación. Fundamentalmente en matemáticas, creo que es de las que más se afecta con que los muchachos no vayan a las aulas, pero si no van a las aulas, pues también salvan la vida, oiga usted, porque pues como no hay estrategia para esto. Y bueno, pues también Publimetro, es este periódico que se regala, y pues que ha tenido muchísimo éxito, mucha aceptación. Dice que a pesar del discurso, México todavía es líder en corrupción. ¿Y cómo no? Si de esas tenemos pruebas en todos lados, y no solamente de la corrupción que rodea a la 4T y al gobierno, ¿no? Sino sus ejemplares impuestos en los estados y en los municipios, funcionarios menores. Todo esto que ha terminado por rebasar lo que antes se denominaba la delincuencia de cuello blanco. Ya eso ya quedó totalmente rebasado. El economista dice que el precio del crudo roza los $90 por barril, que es su mayor nivel desde el 2011. Así es, pero le digo que la importación de gasolinas es también muy fuerte. Y bueno, ahí tenemos ese problema. El Sol de México obviamente señala la estadía en la cárcel de Lozoya. Y la prensa, pues la crueldad de enero, ¿verdad? De la cuesta de enero, que hoy se vivió con mucho más rigidez. Crónica revela que pues es mínimo el ahorro en compras de medicamentos, pero deje usted que sea mínimo el ahorro en la compra. Resulta que apenas terminaron de enlistar las claves que solamente se enviaron por un 60% de los requerimientos reales de medicamentos. Apenas las enviaron. Por lo tanto, pues se iniciará la fase de fabricación. Tal vez puedan entregar alguna parte del pedido hecho porque tengan en almacenamiento, pero no va a ser la totalidad. Este año, de una vez le digo, no vamos a tener medicamentos suficientes. Ya tuvimos el registro, ¿verdad?, el día de ayer, de 532 fallecimientos. Contrario a lo que afirman una y otra vez de que hay todavía cupo en los hospitales, hay hospitales que están rebasados y cerrados. Y bueno, entre esas vamos, para quienes estamos aquí en el estado de Quintana Roo en estos momentos, pues se sabe que Belice invita a la gente a que cruce la frontera y los niños mayores de 12 años reciban vacunación gratis. La respuesta que dé el gobierno del estado es que ellos no cargarán con ninguna responsabilidad porque desconocen el manejo que se le ha dado a este inmunizante. No saben si la cadena de frío, si el almacenamiento, si cumplen con todo. Entonces, bueno, se lava las manos por aquello de no te entumas. Cuando, pues, oiga, que porque se trata de Belice, considera el señor Carlos Joaquín que van a aplicar medicamentos echados a perder y los van a ofrecer gratuitos. Oiga, la empatía de los beliceños, fundamentalmente con los chetumaleños, tiene muchas décadas. Han compartido, bueno, hasta la comida, muchas de sus costumbres. Y hoy esta invitación de los beliceños, pues es una invitación de hermanos. Claro, habrá que considerar que como don Carlos, pues ya ve usted que vivió, estudió, se desarrolló en Yucatán y no se ha dado a la tarea de interiorizarse sobre el pensamiento de los quintanarroenses. Bueno, pues seguramente tampoco sabe de esta hermandad que se ha tenido durante décadas. Inclusive George Price venía a los informes de los gobernadores en Chetumal, era uno de los invitados especiales. Ha habido muchísimas relaciones entre Belice, fundamentalmente Quintana Roo. Yo no diría México, pero podemos hablar de México cuando hablamos de Quintana Roo.
El ofrecimiento es muy importante. Fíjese usted el tamaño de ese país, su situación económica, lo que ellos tienen para salir adelante y pueden darse el lujo de vacunar a niños mayores de 12 años. Aquí ni lo soñemos. Aquí si usted se puso Pfizer, pues déjeme decirle que la tercera dosis no hay. Entonces, bueno, pues así tendremos que seguir con esto que fíjese que trae el periódico Reporte Índigo, que dice que su título es Morena después de AMLO. Y dice, los conflictos ideológicos al interior del movimiento de regeneración nacional, así como la lucha por la falta de fortaleza, se refleja en muchas acciones. Entre ellas, las imposiciones, las trampas, todo el cochinero hecho por quien se dice líder nacional, que debería de ser lo del Verde, no de Morena, Mario Delgado. Y bueno, y sus acompañantes, porque no hay que dejarlos fuera. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Si me lo permite, bueno, pues mañana ya es viernes, el último día de la semana, y habrá que descansar un rato, pero todavía tendremos algo que comentar. Gracias y muy buen provecho.